Estamos avanzando cuando van a ser las 6 de la tarde para contarles la historia de un joven que fue acusado de quemar una iglesia, precisamente la San Francisco de Ancud. Él estuvo 13 meses en la cárcel y finalmente fue sobreseído por la justicia. Vamos a estar hablando con su abogado. ¿De qué se trata esta historia? La revisamos en la siguiente nota. El fuego consumía por completo la icónica iglesia San Francisco de Ancud. La emblemática estructura de inicios del siglo XX se caía a pedazos. La investigación a manos del Ministerio Público y la PDI apuntaban a un joven de 24 años como autor de los hechos. En imágenes es Darío Chacón Velázquez, hasta solo un par de días único imputado por el delito de incendio que lo llevó a estar más de un año tras las rejas. Sin embargo, y tras una serie de sucesos que ya le contaremos, Fiscalía solicitó al Tribunal Oral en lo Penal de Castro el cierre definitivo de la causa. Hay que remontarse a la madrugada del 22 de enero del año pasado. La comuna de Ancud despertaba horrorizada. Su iglesia se desmoronaba por completo tras un incendio que no se entendía. Un par de horas después, Carabineros, en un control de identidad, detenía al joven que más adelante, según la Policía de Investigaciones, tendría participación en el hecho. Se efectuó un análisis de todas las cámaras que pudimos rescatar de la ciudad, donde sesionan a este detenido en el interior de la iglesia y su trayectoria, y coincide obviamente en horas. Hay otros elementos adicionales, como que esta persona efectivamente se le encontró un par de elementos como fósforo y también un encendedor, como también en relación a las vestimentas que tenía. También en su domicilio se encontró lo que había sido la chaqueta con la cual él en algún momento subió hacia el sector de la iglesia. Fue en este proceso que para el abogado defensor de Darío ocurrieron las irregularidades que lo dejaron más de un año en prisión preventiva. Para él, el principal error se produjo cuando fue llevado a las dependencias de la PDI en la misma ciudad de Ancud. Detectives de esa brigada fueron ese mismo día hasta la casa del joven, donde fueron recibidos por su madre. Ahí incautaron ropas y otros elementos que aparentemente inculpaban a Darío en el delito de incendio. ¿Por qué se excluye esta especie, en particular una chaqueta, que era la chaqueta que yo llamo la chaqueta de la discordia? Porque esa incautación se podía hacer con la autorización del propietario o con orden judicial. A las 11:25, 3 horas después de la incautación de esta especie, recién la Fiscalía obtiene la autorización judicial para incautar estas especies que ya estaban incautadas. Luego de su detención, durante 3 meses, Darío Chacón estuvo en el Hospital Clínico de Puerto Montt en internación provisoria a la espera de que se le realizara un informe pericial psiquiátrico que comprobara o descartara algún tipo de enajenación mental. Este finalmente concluyó que no presentaba patología alguna. Fue el 17 de abril que Darío se le modificó la medida cautelar, decretando arresto domiciliario total, junto a otras cautelares como arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los testigos. Situación que cambió radicalmente. La medida duró solo una semana, debido a que los querellantes recurrieron a la Corte de Apelaciones para revocar la decisión. Esta decretó la prisión preventiva del joven a la espera del juicio definitivo. Situación que lo tuvo más de un año con esta cautela. Hay resoluciones judiciales que estiman en el momento pertinente, que fue en la audiencia de formalización, que la participación estaba acreditada. O sea, no es, y esto quiero ser claro, porque se dice, no, es que la participación no es. El juzgado de garantía de Ancud y la Corte estimaron que la participación estaba acreditada. Ahora bien, con antecedentes que después fueron declarados ilegales. 13 meses privado de libertad y con pruebas que fueron obtenidas de manera irregular. Fue a mediados de abril de este año que su defensa logró cambiar su prisión preventiva por la cautelar de arresto domiciliario total. Un momento emotivo para su familia, que volvía a abrazar a Darío.
Ya en el marco de la preparación del juicio oral, la Corte de Apelaciones de Puerto Montt determinó la exclusión de pruebas y testigos, entre ellos la obtención de elementos eventualmente probatorios sin la autorización de un juez. Es por esto que la Fiscalía solicitó el término definitivo de la causa por motivos procesales. Lamentamos que los esfuerzos de esta Fiscalía y los querellantes no hayan podido concretar la instancia del juicio oral. Sin embargo, las decisiones jurisdiccionales que recayeron en la prueba del cargo impiden continuar con el procedimiento contra el único imputado de este grave hecho. Aquí, en nuestro proceso, para que sea verdad, tiene que ser una verdad obtenida con forma de derecho, es decir, una verdad obtenida de manera justa. Y en este caso, la verdad que en algún momento se nos pretendió presentar era una verdad obtenida al margen de la ley, es decir, una verdad no obtenida de manera justa. Tanto el Ministerio Público y en particular en esto quiero centrar, la policía se debe regir por el derecho, y eso en la situación particular no sucedió, y por eso creo yo que se actuó y el sistema funcionó y excluyó las pruebas porque era evidente que estas no habían sido obtenidas en conformidad a la ley. Con esto, Darío queda libre de cualquier cargo. Incluso su hoja de vida seguirá como estaba antes de toda esta situación, es decir, sin antecedentes. Un año de vida en la cárcel por un crimen que nunca se pudo acreditar su participación. El caso Chacón forma parte de los cientos de jóvenes detenidos y procesados a través de todo el país en el marco del estallido social. Muchos de ellos, al igual que este caso, han permanecido por más de un año encarcelados en espera de los juicios. El caso de Darío Chacón es un caso bien particular porque la quema de esta iglesia causó la consternación de la población en Ancud, un lugar patrimonial, un lugar tremendamente querido por la ciudadanía que amaneció completamente quemado tras aquella madrugada. Él, investigado por la policía, es indicado como el responsable de esta situación. Se comienzan a realizar rápidamente diligencias que dan con algunas pruebas indiciarias, las que finalmente son tomadas para llevarlo a él a prisión preventiva. Pero hay un vuelco en la historia y finalmente él es sobreseído y se va a su casa siendo abrazado, como veíamos en las imágenes, por su familia. Estamos en contacto con el abogado de Darío Chacón, don Humberto Ramírez. ¿Cómo estás, Humberto? Buenas tardes, gracias por este contacto con Hola Chile. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias y gracias a usted, la verdad, por permitirme estar en el programa. Humberto, queremos comprender, Humberto, cómo se da la situación para que Darío logre quedar en libertad tras estos hechos. Te veíamos en la nota y tú decías, aquí el tribunal de alguna manera lo sitúa en el lugar, él estuvo ahí, sin embargo no logró el Ministerio Público declararlo culpable. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que esto hay que situarlo en la orgánica que tiene el proceso penal, ¿sí? Que para que alguien sea declarado culpable en un juicio oral tiene que existir prueba, pero tiene que existir prueba que haya sido obtenida evidentemente conforme a la ley. Para eso, para la presentación de la prueba de todos los intervinientes, existe una audiencia que se llama la audiencia de preparación de juicio oral. En esa audiencia en concreto, el Tribunal de Garantía de Ancud estimó que parte importante de la prueba que había ofrecido el Ministerio Público y las querellantes había sido obtenida vulnerando, conculcando los derechos fundamentales del señor Chacón, mi representado. Sí. Y es por eso que excluyó esa prueba. También, en concreto, al no tener prueba del Ministerio Público para acreditar la participación del señor Chacón, es que pidieron sobreseer la causa, que dicho en términos bien simples, la causa se acaba y esta resolución que sobreseyó a mi representado tiene los mismos efectos de que si hubiese sido absuelto. Dicho en términos bastante sencillos, pero que se haya podido comprender.
Humberto, una consulta. Entonces, la única prueba que tenía el Ministerio Público para inculpar a tu representado y para mantenerlo en prisión preventiva durante 1 año y 1 mes era la famosa chaqueta. No, la verdad es que existía diversa prueba que a juicio del Ministerio Público y las querellantes al menos permitía presumir la participación. ¿Cuál era esa prueba? Primero, que cuando a Darío le hacen un control de identidad, le hallan una tarjeta de Banco Estado, le hallan unos fósforos y además también le hallan un encendedor. Y también existía una cierta coincidencia entre algunos videos que se habían mostrado en horas anteriores, en minutos anteriores y posteriores al incendio, que transitaba una persona con una chaqueta similar a la de Darío. Ahora bien, quiero hacer una precisión, que esto para el sentido común puede parecer, entonces fue, pero ojo que hay un punto relevante acá, que Darío literalmente vivía a 100 metros de la iglesia, y eso fue un hecho que fue acreditado. Entonces, básicamente, ¿cuáles eran las pruebas fuertes, por decirlo así? La concordancia entre este video, el reconocimiento de un vecino que vio a una persona transitando en la madrugada con una chaqueta similar y la chaqueta encontrada en la casa. Entonces, visto en términos bien simples, lo que plantea el Ministerio Público es que todos como estos indicios hacían match, por decirlo, en algún punto. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que plantear? Y que yo lo he conversado en distintas instancias, desde el día 1, estos procedimientos realizados por la policía, a nuestro juicio, fueron realizados y efectuados de manera irregular. ¿Por qué? Para empezar, Darío, cuando se le realiza el control de identidad, él no tenía su cédula, y es por eso que lo llevan a la comisaría de Ancud. Hasta ahí todo estaba bien. Acreditan su identidad y efectivamente ven que no tenía órdenes de detención pendiente, y ahí, según la ley, en el artículo 85 del Código Procesal Penal, señala expresamente que él debe recuperar su libertad y se tiene que ir para su casa. Pero no fue lo que pasó. En concreto, en ese momento a Darío lo trasladan a el cuartel de la PDI a tomarle una declaración, según lo que señalaba el informe, en calidad de testigo. Ahora bien, ese análisis, la verdad es que no resiste análisis, valga la redundancia, porque, como nosotros señalamos del primer día, Darío, al momento en que finaliza el control de identidad, es detenido y lo llevan esposado. De hecho, hay una foto que está dando vuelta, que nosotros la hemos exhibido prácticamente en toda la instancia y que se vio en el reportaje, que Darío ingresa a ese cuartel detenido y está, según el libro de ingresos que está acompañado en la carpeta investigativa, y nosotros como Defensoría Penal Pública lo solicitamos, está acreditado que él estuvo desde las 7:30 de la mañana a las 11:53 de la mañana, es decir, aproximadamente 5 horas, en el cuartel policial, en el cual no solamente se le tomó declaración sin lectura de derechos, es decir, sin decirle que tenía derecho a guardar silencio, no solamente tampoco asistido por un abogado, sino que además también se le incautaron sus vestimentas, por ejemplo el pantalón que portaba, y además también se le tomaron muestras de hidrocarburos en sus manos. Paralelamente, a las 8 de la mañana, funcionarios de la PDI acuden a el domicilio del señor Chacón, que estaba, como bien yo he señalado, a aproximadamente 100 metros, y ahí, con la autorización de la madre del señor Chacón, ingresan al inmueble, entran a la pieza del señor Chacón, incautan su computador, su celular, 2 chaquetas, un cuaderno, su cédula de identidad, sin autorización del propietario, que en este caso era el señor Chacón, que estaba detenido en el cuartel policial, ni tampoco orden judicial. Y aquí es donde viene ya lo grosero, que es la negligencia grosera. Esto sucedió a las 8:45 de la mañana. Está acreditado por las actas. A las 11:25 de la mañana recién la Fiscalía solicita la autorización judicial para incautar las especies, que ojo, que ya estaban incautadas. Claro. ¿Cómo? O sea, van en la madrugada, las incautan, a las 11 y tanto de la mañana sale el petitorio de la Fiscalía al tribunal para pedir incautar esas cosas que habían sido incautadas. Exactamente. A las 8:45 de la mañana esas especies fueron incautadas por 2 funcionarios de la PDI, y a las 11:25 se obtiene la autorización judicial solicitada por el órgano persecutor. Sí, perdón.
Sí, no, te entiendo perfecto el punto. Me gustaría preguntarle a Carlos Gutiérrez, como especialista en materia investigativa y científica del asunto. Vemos una vez más, Carlos, cómo la forma es igual de importante que el fondo, a los ojos de la ley, no a los ojos de lo que puede hacer Humberto como ciudadano. Mirna, yo, da prácticamente lo mismo. Es lo que dice la ley, cómo se cumplen los protocolos de la ley para que se haga justicia en ciertos casos. ¿Qué opinas tú respecto a esto que estamos viendo? Exacto, ese es el gran problema, que las policías, y lo que siempre he dicho, que lamentablemente las policías no están actualizadas. Las policías ya no son las policías de los años 80, donde podían hacer lo que querían. Ahora necesitan tener un estándar probatorio y cumplir los pasos que exige el proceso judicial para que estas evidencias sean validadas. Si no, pasa lo que acaba de ocurrir. Y yo le quería preguntar a Humberto, tú hablabas de evidencias, aquí las anoté, de una tarjeta bancaria, de fósforos, encendedores, una chaqueta, una declaración que sería una evidencia testimonial y unas muestras de hidrocarburos en las manos de Darío. ¿Alguna de esas muestras lo pudo relacionar con el incendio propiamente tal? Primero de todo, respecto de las manos, no se encontraron hidrocarburos. Okay. Y el único elemento que al menos el Tribunal de Garantía de Ancud y la Corte de Apelaciones entendieron que lograba satisfacer las presunciones de participación, porque, ojo, hay que tener a la vista que para decretar la medida cautelar no se requiere el mismo estándar que para condenar, se requiere un estándar menor. Por lo tanto, para entender que se satisfacía al menos la presunción de participación, el elemento principal fue la chaqueta. Y además también que se encontró una polera azul del señor Chacón botada en la calle aproximadamente a 50 metros de la iglesia. Pero ojo, que volvemos con lo mismo. El señor Chacón vivía a 100 metros de la iglesia y estuvo, si me permiten la expresión coloquial, carreteando esa noche ahí. Entonces, tampoco, a mi juicio, eran elementos, en mi opinión, insisto, respetando absolutamente la verdad procesal en esta causa, en mi opinión, no eran elementos contundentes. Empero, la Corte entendió que sí. Pero lo que yo sí quiero hacer hincapié, que me parece esencial tenerlo a la vista, es que todos los elementos principales que conllevaron a que el señor Chacón estuviese privado de libertad el tiempo que estuvo, fueron elementos que fueron obtenidos, a mi juicio y a juicio del Tribunal de Garantía de Ancud, confirmado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt en el fallo ROL 287-2021, obtenidos de manera ilegal. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que al menos yo obtengo que nunca debieron haber sido valorados al momento en que se formalizó la investigación y se pidió la medida cautelar de internación provisional y posteriormente de prisión preventiva. Humberto, en relación a lo mismo que tú estás mencionando ahora, porque ya nos dimos cuenta que las evidencias físicas que son los medios de prueba que se presentan en un juicio y eso va a exculpar a una persona o la va a condenar, lo condena el juez, por supuesto. Aquí no existe nada de eso. Acá el problema, y lo acabas de narrar muy bien tú, que hubo una alteración, y así lo explica la Corte de Apelaciones, ni nada más ni nada menos que la Corte de Apelaciones lo dice, que los medios de prueba presentados fueron obtenidos de forma ilegal. Entonces aquí hay una ilegalidad producida por un ente del Estado, que en este caso es la Policía de Investigaciones. Mi pregunta es, ¿qué pasó con esos funcionarios de la Policía de Investigaciones? Porque son funcionarios de la Policía de Investigaciones, que es una policía que es para todos nosotros. Entonces, se supone que no deberían cometer ese tipo de errores, que eso ya debería estar aprendido, pero tuvieron alguna sanción administrativa, los dieron de baja, porque le costó estar una persona privada de libertad 13 meses. Y hace una semana atrás tuvimos un caso de similares características, donde también involucra a la Policía de Investigaciones, donde una mujer, Andrea, estuvo privada de libertad 2 años, se enfrentó 2 juicios orales porque le habían asesinado a su madre. La Policía de Investigaciones le culpó a ella, quedó en libertad, quedó absuelta y hasta el día de hoy hay un homicidio sin resolver por la misma policía. Entonces, ¿ustedes van a seguir acciones legales en contra de la institución, acciones legales en contra del Estado? ¿Cuál va a ser el siguiente paso para ustedes? Bueno, primero de todo, respecto de si existen sumarios administrativos, yo lo desconozco. En segundo lugar,
yo lo que, hasta donde yo llego como funcionario público también, porque soy miembro de una institución pública perteneciente al Ministerio de Justicia, mi rol en esta causa fue denunciar en la instancia procesal pertinente para que la Fiscalía Regional de los Lagos investigara 3 delitos que al menos existían indicios que podían satisfacer lo que era necesario para hacer una denuncia. Evidentemente yo no tengo la información y sería muy irresponsable de mi parte señalar que existen todos los elementos para aseverar que efectivamente se cometieron ilícitos, porque además también a todos nos rige la presunción de inocencia. Pero los 3 ilícitos que nosotros denunciamos fueron los siguientes. Primero, el de detención ilegal, consagrado en el artículo 148 del Código Penal. Además también el de falsificación de instrumento público, consagrado en el artículo 193, número 4 del mismo Código. Y además también el de obstrucción a la investigación, consagrado en el artículo 269 bis del Código de Castigo. Ahora, evidentemente, no es nuestra tarea, ya que el único encargado de la investigación en nuestro Estado es el Ministerio Público, y ellos tendrán que ver si efectivamente existen antecedentes para el día de mañana formalizar a los funcionarios que correspondan, y si es que corresponde llevarlo a juicio. Pero eso claramente excede de la misión legal de la Defensoría Penal Pública. Nosotros evidentemente hicimos la denuncia, solicitamos que se oficiara incluso más respecto del delito de detención ilegal. Solicitamos que se oficiara al Instituto Nacional de Derechos Humanos, puesto que entendemos que respecto de este delito puede caer dentro de su competencia. Mirna. Sí, Humberto, me gustaría también preguntarte, bueno, yo entiendo que tú eres defensor público, ¿no? Sí. Sí. Correcto, es que Humberto, no es primera vez que nos enfrentamos a situaciones como esta. Lo primero es decir que lo que pasó con la iglesia de Ancud, o lo que ha pasado con otras iglesias del país que han sido o vandalizadas o quemadas por la razón que sea, es tremendo, ¿no? Y lamentablemente aquí es un hecho que va a quedar en la impunidad. Es verdad que uno puede presumir muchas cosas, pero la justicia tiene que fallar sobre la base de situaciones fundadas, y como dices tú, con pruebas obtenidas de manera legal, con detenciones hechas correctamente. Y aquí uno lo que observa es que se van repitiendo ciertos patrones, ¿no? No solo de las policías, sino también muchas veces estos mismos patrones validados por la Fiscalía. Yo quisiera preguntarte desde tu experiencia, ¿por qué crees tú que está pasando, o sea, que continúa pasando esto, que además tiene como consecuencia que una persona que puede ser inocente termine en una medida tan gravosa como es la prisión preventiva por más de 1 año y tanto, y no se le puede aprobar finalmente el delito que se le imputa? Yo, lo personal, respecto de la Fiscalía, me atrevo a hacer esa aseveración con beneficio de inventario por lo siguiente, porque yo creo que en este caso la Fiscalía actuó de manera, en particular la Fiscalía Regional de los Lagos, actuó de manera bastante objetiva, es decir, una vez que confirma la exclusión, ellos deciden, nosotros llegamos a un acuerdo para modificar la medida cautelar de prisión preventiva, y posteriormente, estudiados los antecedentes, piden el sobreseimiento definitivo. Por lo tanto, desde esa óptica, yo al menos como defensor penal público no tengo mayor reproche que hacerle a la Fiscalía Regional de los Lagos. En relación a la policía, y lo digo de manera bastante humilde porque me imagino que también hay una carga laboral importante, lo que yo creo que sucedió acá fue una falta de conocimiento y en particular de capacitación respecto de los funcionarios que incautaron las especies, y en segundo lugar de los funcionarios que esposaron a Darío Chacón sabiendo o debiendo saber, que eso es lo más importante, o debiendo saber que no existía ningún fundamento para privarlo de libertad, porque si la premisa era de que Darío Chacón iba a declarar como testigo, entonces él tenía que entrar como hubiese entrado cualquier persona, libre, voluntariamente, y eso de las imágenes es evidente en palmario que eso no fue así. Entonces, si tengo que hacer alguna como crítica constructiva, creo que sería la preparación de las policías, porque yo creo que esto se podía haber evitado. Ahora bien, yo sí quiero hacer una prevención. Yo creo, y es súper relevante, me gustaría incluso el día, cuando finalicemos, leer un pequeño párrafo que está en muchos fallos de la Corte Suprema. Yo sí quiero hacer una prevención, porque pienso que es fundamental que nosotros no solamente pensemos en el Estado de nuestros derechos como víctimas, porque siempre nos situamos, ¿qué pasa
¿qué nos podría pasar si nosotros fuésemos víctimas? Claro. Creo que también hay que pensar, ¿qué pasa si el día de mañana a mí me imputaran? ¿Y por qué lo digo? Porque es fundamental que en un Estado de Derecho como el que nosotros tenemos vigente, se respete a cabalidad las garantías que yo tengo en contra del Estado. Claro. Es decir, si el Estado me quiere imputar responsabilidad, con toda la maquinaria presente, tiene que respetar ciertas garantías. Sin duda. Condenar tiene que ser así. Y yo creo que esto último a veces se olvida y uno se fija mucho en el concepto de impunidad que yo, si me permites, Linda, refutar, yo no lo comparto porque yo creo que aquí se hizo justicia. Ya, pero no, te lo planteaba en términos más generales, pero de todas maneras, volviendo a este tema, no sé si estoy en lo correcto porque acá hubo jueces que validaron las pruebas presentadas por la policía y sobre las cuales fijaron la medida más gravosa, quiero decir, como medida cautelar, que fue la prisión preventiva, ¿o no? Sí. Yo, ¿Humberto? Sobre eso... Sí, perdón. No, no, cierra por favor, tranquilo, dale, te escucho. Sobre eso quiero hacer un comentario. Efectivamente, esta defensa, porque nosotros tomamos el control de detención, solicitamos la ilegalidad de la detención y fue en principio declarada legal. Lamentablemente la defensa no tiene un recurso para apelar la declaración de ilegalidad. Solamente lo tiene el Ministerio Público y respecto de delitos específicos. Por lo tanto, ¿cuál es mi crítica? Así como, en cierta manera, hacia reformas, yo creo que la defensa también debería tener la posibilidad de recurrir de la declaración de legalidad de la detención. Humberto, en este caso... Sí. Sí, perdón. Sí, en este caso ustedes podrían haberlo hecho en el momento, porque como no tienen los recursos, eso por supuesto se imposibilitó. Te agradecemos este espacio, Humberto, nos era muy importante poder entender cómo había sucedido todo esto, cómo había progresado el caso y por qué finalmente se había decretado el sobreseimiento de Darío Chacón. Humberto Ramírez, defensor penal público esta tarde en Hola Chile. Un abrazo, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que estén muy bien. Muchas gracias. Humberto. 6:26, Juli. Seguimos avanzando por